hijos. El mayor es Matías, tiene 9 años, le sigue Lilú, que tiene 6 años, y la última es Anet, que tiene 2 años. Somos miembros ahí de la iglesia de San Justo, por la gracia de Dios, y estamos ahí sirviendo junto con mi familia. Y la verdad que es un privilegio poder estar esta mañana acá, esta noche acá compartiendo la palabra de Dios. Eh, la verdad es que el Señor nos humilla con poder servirlo y poder ver cómo somos solo instrumentos y que es su palabra la que va haciendo la obra. Y ahí gozoso de poder estar compartiendo con este grupo de alumnos y agradecidos a ustedes por abrir sus puertas y dejarnos ser parte estos días de su iglesia y compartir con ustedes. Así que agradecidos también, es primera vez que yo vengo y no conocía aquel lugar. Siempre hemos estado orando por ustedes, mirando de lejos en fotitos, videos, y la verdad es que veo la gracia de Dios en cómo ha ido levantando la iglesia y proveyendo también para construir el edificio. Así que oro por estos días, que el Señor esté usando su verdad y cada una de las charlas para que tanto la iglesia de Corrientes como nuestras vidas puedan ser edificadas por su verdad. Así que, bueno, ahí estábamos hablando con el Santi de qué temas podríamos estar charlando, compartiendo aquí con la iglesia. Y nos parecía con Santi bastante oportunos poder hablar de los temas similares a los que se va a estar viendo el día sábado, solamente que son distintos los pasajes que vamos a estar, perdón, son distintos los pasajes que vamos a estar tratando. Así que para esta noche vamos a mirar el Salmo 51. Eh, Manda saludos Matías y Eduardo, está orando por ustedes, por nosotros y por todo lo que va a hacer estos días. Ahí dejo los saludos de parte de San Justo. El Salmo 51. Cuando miramos el Salmo 51, está ubicado dentro de la sección que corresponde al libro 2 de los Salmos. Este libro 2 va a tener una relación bastante estrecha cuando lo miramos con el libro de Éxodo, ¿sí? ¿En qué sentido? En ver a un pueblo de Dios siendo liberado para hacer lo suyo, ¿sí? Ver a un pueblo siendo liberado de la aflicción, pero no solamente de aflicciones que el enemigo trae, sino de aún aflicciones personales. Cuando vemos todos los salmos del libro 2, vamos a ver esta característica de los salmistas clamando a Dios por piedad, clamando a Dios por misericordia, clamando a Dios para que Dios sea su todo, para que su alma encuentre en él refugio. Vamos a ver toda la sección del libro 2, tiene esta característica. Tiene la característica de poder ver a salmistas, ¿no es cierto?, buscando a Dios y ordenándole a su alma buscar a Dios. Entonces, dentro de este grupo de salmos está el Salmo 51, perdón, me saco un chaleco. Entendiendo esto, cuando llegamos al Salmo 51, el salmo anterior a este va a estar hablando en cuanto al juicio de Dios y entonces cómo el salmista mira quién es el que honra realmente a Jehová y exalta de quién realmente es Jehová. Pero cuando llegamos al Salmo 51, vamos a mirar el corazón de David. Cuando llegamos acá al Salmo 51, David nos va a permitir escuchar algo que creo que ninguno de nosotros hemos escuchado el uno del otro. David nos va a permitir con este salmo escuchar lo que sucedió en su corazón cuando él se arrepintió de su pecado. Cuando vemos el Salmo 51, David nos va a permitir sentir lo que él sintió. Va a usar palabras muy duras hacia él mismo, pero muy tiernas,
va a hacernos y permitirnos sentir lo que implicaba para él clamar a Dios como fruto de un corazón arrepentido. David nos va a permitir, ¿no es cierto?, con estos salmos, experimentar cómo él se veía a sí mismo por el pecado, cómo él veía el pecado que había ocultado. El Salmo 51 es un salmo donde David abre la puerta y vamos a mirar a un hombre, sí, que Dios le dio toda la bendición durante toda su vida, pero que en el momento de pecar hubo algo que sucedió en el corazón de David. Vamos a leer la historia y vamos a mirar cómo cambia el corazón de un hombre que está primero tratando de ocultar el pecado, pero después Dios, ¿no es cierto?, por medio de la proclamación de un profeta, lo lleva al arrepentimiento. Y entonces David nos va a permitir entrar en esa área de su corazón, nos va a permitir escuchar su oración a Dios, nos va a permitir escuchar su clamor. Y entonces vamos a poder estar mirando cuáles son las características bíblicas de un hombre arrepentido, ¿sí? ¿Cuáles son las características bíblicas de un hombre arrepentido? Ahí el mismo Salmo nos da en la introducción mucho del contexto. Primero dice al músico principal, lo que significa que es un salmo que iba a ser cantado por todo el pueblo. Este salmo se iba a repetir y se iba a cantar, iba a ser parte del himnario, del salterio del pueblo de Israel, y iba a ser un salmo que iba a tener que ser dirigido por el director de coro y todos iban a cantar. Cada vez que dice el músico principal, es un salmo que van a ser cantado por todos. Nos aclara y dice, es un salmo de David, va a ser, ¿no es cierto?, de parte de David, una alabanza de David. Pero nos dice acá el contexto, ¿en qué momento sucedió? Dice, cuando después que se llegó a Betsabé, gracias hermano, solo que es peligroso. No, está bien, está bien. Dice, cuando se llegó a Betsabé, muchas gracias igual, vino a él Natán el profeta. Entonces acá el salmista nos da el contexto de en qué momento fue escrito este salmo. Nos dice quién lo escribió, es David. David lo escribe con un propósito de enseñanza y alabanza a Dios, pero David lo escribe como fruto de este contexto. En este momento David lo escribió. Así que para poder entender el salmo, vamos a ir al pasaje donde dice que fue el tiempo en que se escribió, ahí en 2 de Samuel. Vamos a mirar primero Samuel capítulo, 2 de Samuel capítulo 11. Conocemos la historia de la caída de David con Betsabé, pero vamos a poner nuestra atención en cómo va terminando el capítulo 11, cómo va terminando la narrativa de la caída de David con Betsabé. Dice, versículo 26. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Cuando miramos esta narrativa de la caída de David con Betsabé, algo que nos debe llamar la atención es que sería el mejor cuadro de un hombre que no está dispuesto a arrepentirse. Cuando leemos el capítulo 11 de Samuel, vamos a mirar a este hombre que peca y está intencionalmente buscando cubrir su pecado. Termina el capítulo 11 mostrando a un hombre que dispuso su corazón aún a matar a una persona para que su pecado no sea descubierto. Y cuando va terminando la narrativa del capítulo 11, nos muestra el narrador cómo termina, ¿sí? Y la única forma en la que el narrador puede contar es David decidiendo traer a Betsabé a vivir con él y va a tener un hijo. Pero aclara algo el narrador.
Porque a uno, ¿no es cierto?, cuando terminamos de ver esta historia, si no hubiera este comentario del narrador al final del capítulo 11, pareciera que terminó bien David, que a la final, ¿no es cierto?, a pesar de que murió Urías, él se hizo responsable de Betsabé, se hizo responsable del hijo y entonces sería un buen final, porque no hubo consecuencias. Entonces nos parecería, ¿no es cierto?, malo, pero al final terminó bien. Pero acá el narrador hace un comentario y dice, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Sí? ¿Qué es lo que David había hecho? No solamente haber caído con Betsabé, sino que lo que hace acá el narrador es cerrar todo lo que David había hecho. Y todo lo que David había hecho era haber pecado con Betsabé, pero también lo que hizo fue haber matado al esposo de Betsabé para poder cubrir el pecado que él había cometido. Y aun cuando el narrador cierra la historia mostrando este contraste de un hombre que está liderando un pueblo, ¿no es cierto?, que tendría que haber salido a pelear, a un hombre que está matando a alguien de su propio ejército por cubrir su pecado, a un hombre que está, ¿no es cierto?, confiado en Dios, con un hombre que ahora, ¿no es cierto?, Dios no se agrada más de este hombre. Entonces, cuando termina esta narrativa, sería como muchas veces nosotros podríamos terminar una situación de pecado, ¿sí?, ocultándolo. Porque hay muchos pecados que suceden y nadie más los supo. ¿No hubo, se acuerdan Moisés cuando mata al egipcio? Alguien lo vio. Y entonces él dice, pero tú mataste, vas a hacernos como lo hiciste con el egipcio. Pero de David no se dice que alguien más lo vio. David habría podido mantener oculto este pecado. Habrían podido ponerse de acuerdo con Betsabé y decidir no contar a nadie lo que pasó. Habrían podido vivir como un hogar, ¿no es cierto?, bueno, como muchas veces nosotros tomamos ese tipo de decisiones. El, ¿no es cierto?, pensar no fue tan malo. El pensar, ¿no es cierto?, solo sucedió en mi corazón. ¿Cuál es el problema? El pensar y mirar nuestra familia, nuestras vidas y pensar, no ha habido consecuencias hasta el día de hoy, entonces ya está, Dios me perdonó. Pero el gran problema, queridos hermanos, es que el pecado, Dios dejó establecido la forma en cómo nosotros nos libramos de esto. Y lo que el Señor marcó es que el arrepentimiento es tan importante para salvación como lo es para nuestra vida de santificación. El pecado no termina cuando yo voy a Dios y le pido perdón. Cuando yo voy a Dios y pido perdón por el pecado que cometí, solamente es el inicio de lo que estoy dispuesto a hacer. Pero no sucedió eso con David. Sin embargo, Dios es misericordioso. Y en la misericordia de Dios no va a permitir que el pecado de David quede oculto. Y uno piensa, ¿no es cierto?, ¿qué va a hacer eso a misericordia? Lo que va a suceder una vez que Dios saque a la luz el pecado de David, va a ser algo muy grande, algo que no quisiéramos que suceda en nuestra vida, donde te pones a pensar todo lo que voy a perder si esto sale a la luz, donde te pones a pensar qué va a pasar con mi familia, qué va a pasar con mis hijos, qué va a pasar con todo lo que me ha dado Dios hasta hoy. ¿Qué va a pasar, no es cierto?, con el ministerio donde el Señor me ha puesto, con las personas que vengo discipulando? ¿Qué va a pasar si lo cuento? Es mejor que no lo cuente, daño menos personas ocultándolo. Pero acá Dios va a ser misericordioso al exponer el pecado de David. Entonces arranca el capítulo 12 y dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado. Había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija.
Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por sobre el rey de Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías, Eteo, heriste espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te nació ciertamente morirá. Entonces, imagínate esta escena. Viene el profeta Natán diciendo a David: Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esta situación? Y David dice: tiene que morir esa persona, tiene que pagar lo que está haciendo. Y Natán le dice: David, eres vos. Vos hiciste eso. Vos tomaste a la mujer de Urías. Vos lo hiciste, David. El Señor lo sabe. Y entonces, ese frío que pasa por el cuerpo, ¿verdad? Donde pensás: me descubrieron, miraron lo que hice, alguien más lo sabe. Y entonces dice Dios, es lindo lo que dice acá el profeta, porque lo que el profeta entiende es: no es el problema lo que hiciste contra David, contra Betsabé y contra Urías. El problema es que te fuiste contra mi palabra, no obedeciste mi palabra, hiciste que se blasfeme mi nombre, no me obedeciste, dice Dios. Cuando un hombre peca, ¿no es cierto? Es esto lo que está pasando. Tuviste en poco la palabra de Jehová. Y entonces cuando lo vemos, ¿no es cierto? Llega a la conclusión David y dice: sí, yo pequé contra Jehová. Yo pequé contra Jehová. Entonces, cuando miramos, ¿no es cierto?, este punto, vemos un cambio muy grande del David del capítulo 11, donde vos piensas: ¿qué le importaba realmente a David en este capítulo? ¿Le importaba conservar su reino? ¿Le importaba conservar a la mujer por la que mandó a matar a alguien? ¿Le importaba conservar una imagen? ¿Qué le importaba a David que le llevó a ocultar su pecado? Pero cuando llega el capítulo 12, te das cuenta que a David le importa una sola cosa: ofendió a Jehová. Es lo único que le va a importar. Y entonces en este contexto es escrito el Salmo 51, en el contexto donde David entiende
Lo que hice fue tener en poco la palabra de Jehová. Lo que hice fue pecar delante de Jehová. Lo que hice fue ofender solamente a Jehová. Y en ese contexto es escrito el Salmo 51. Y entonces arranca, y el primer punto sería, dijimos, las características del hombre arrepentido. Primero, el hombre arrepentido mira la misericordia de Dios en su pecado expuesto. Y arranca el salmista diciendo, ten piedad de mí, oh Dios. Este ten piedad, el tono en el que está dicho, tienes que entender en un tono de clamor, ¿sí? Él lo que está diciendo, ¿no es cierto? Es como si estuviese gritando, ten misericordia de mí. Como si estuviese, ¿no es cierto?, mirando a Dios y haciendo un acto de súplica, donde dice, ¿no es cierto?, dame de tus bondades, ten misericordia de mí, ten piedad de mí. Esta palabra ten piedad puede significar apiádate, ¿no es cierto? Haz el bien para mí. Acá David, ¿no es cierto? La imagen que debemos tener es un hombre que ahora lo ves ahí mirando a su rey como siempre lo ve David, pero ahora de rodillas diciéndole, Señor, apiádate, apiádate de mí. Y cuando David dice apiádate de mí, no está pensando en su reino, no está pensando en todas las consecuencias, está pensando en él y Dios. Y le dice, apiádate de mí, Dios, ten piedad de mí. Él entiende lo grave que es el pecado que cometió. Él entiende que lo que merece es morir por lo que ha hecho. Él entiende lo grave que ha sido ofender a Dios. Y entonces entiende que lo único que le queda es clamar a Dios por gracia y decir, ten piedad, apiádate. No me des el mal que merezco, apiádate de mí, Señor. Esta oración es muy recurrente en los salmos de David. Lo vemos en muchos salmos. A David pidiendo misericordia, pidiendo piedad. A David pidiendo que Dios sobre conforme a su piedad, a su bondad, a su misericordia. Pero acá vemos a un hombre quebrado diciendo, apiádate de mí, Señor. Apiádate de mí. Y acá va David no solamente a pedir piedad, sino a mostrar qué forma de piedad quiere David. David no quiere la piedad que el mundo podría dar. David no quiere, ¿no es cierto?, a un Dios que diga, está bien, no pasa nada, David, levántate. No necesitas estarme gritando, diciendo que me apiade, levántate, David. No, acá lo que está buscando David dice, quiero una piedad, una misericordia que sea de acuerdo a tu misericordia. Quiero que te apiades de acuerdo a tu misericordia. Y entonces vos miras este aspecto de David. Y cuando él está pidiendo apiádate de mí, él se está entendiendo miserable. Él se está entendiendo, ¿no es cierto?, realmente quién es delante de Dios y diciendo, Señor, hazlo conforme a tu misericordia. Necesito de tu misericordia, Señor. Uno de los peligros es que justamente olvidamos esto. Olvidamos que un pecado expuesto es solo la misericordia de Dios, porque es donde podemos caer delante del Señor y decir, Señor, apiádate. Apiádate de mí, Señor, por tu misericordia. Apiádate de mí, Señor, porque tus misericordias van delante de mí todo el tiempo. Apiádate de mí, Señor. Pero avanza, ¿no es cierto? Y dice, conforme, nuevamente usa esta palabra conforme, que significa de acuerdo a o a la medida de, dice conforme a la multitud. Entonces dijimos, en la parte de arriba está mostrando el tipo de piedad que quiere, pero acá está mostrando la cantidad de piedad que necesita, ¿sí? Cuando dice conforme a la multitud, esa palabra multitud tiene muchos usos. Uno de los usos puede referirse a cantidad y puede referirse conforme a todo lo que tengas de. O puede referirse a tamaño y es conforme a lo que cubra todo de.
Y entonces acá cuando David está mirando el tipo de compasión que necesita de Dios, o la forma en cómo necesita que Dios se apiade de él, dice, necesito que te apiades según tu misericordia, Dios. Pero necesito que te apiades, Señor, con toda la forma dice, de tu gracia. Esa palabra piedad es bondad o gracia. Entonces dice, necesito que te apiades según tu misericordia, pero necesito que te apiades con esta forma de gracia que lo cubre todo, con esta forma de bondad que es múltiple, que lo abarca todo, que es numerosa, que no hay algo que no pueda cubrir. Con ese tipo de gracia necesito que te apiades de mí. Con esta gracia, ¿no es cierto?, que puede cubrir todo, que no va a dejar nada suelto, Señor. Con esta gracia que no se queda corta, sino con todo lo que he hecho, va a entrar dentro de eso. Apiádate de esa manera, apiádate en esa longitud, Señor. Apiádate de mí, ten piedad de mí, ten piedad de mí, Señor. Ahora, ¿qué significaba para David este ten piedad de mí? Dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Entonces, este ten piedad de mí, y cuando entiende todo lo que la compasión de Dios abarca, dice, según o de acuerdo a eso, borra mis rebeliones, Señor. Ya que tú lo puedes cubrir todo con tu bondad y gracia, ya que a ti no se te escapa nada, ni es algo tan amplio que tú no lo puedes cubrir, borra todas mis rebeliones. Esa palabra borrar, Él nos da una idea muy clara, porque en el Nuevo Testamento implicaría el ser perdonado, pero acá lo que implica es dejar algo limpio, ¿sí? No significa, ¿no es cierto?, solamente anular, que es una de las formas en la que se puede entender, sino que significa dejar completamente limpio. En Isaías 25 es usado como enjugar, como limpiar, como lavar. Entonces, cuando está viendo acá David, él entiende quién es él entiende lo que ha hecho, él entiende lo que necesita y dice, Señor, límpiame, Señor, lávame según tu misericordia, Señor. Apiádate de mí conforme a tu gracia, Señor. Hazlo, Señor. David ve que es eso lo que necesita. David no vemos a un David clamando y diciendo, Señor, pero no destruyas a mi reino. Señor, pero ¿por qué vas a matar a mi hijo? ¿Qué culpa tiene mi hijo de mi pecado? No. Vemos a un David diciendo, ten compasión de mí. Ten compasión de mí por tu misericordia. Ten compasión de mí conforme a tu gracia. Borra mi maldad, Señor. Bórrala, límpiame, perdóname, Señor. Y en el versículo 2 va a intensificar esta idea. Y entonces es como que va subiendo de tono, ¿no es cierto? Y dice, lávame más y más. Este más y más es lávame completamente. Este lávame está en un imperativo, que no significa que le está dando una orden a Dios, sino que está marcando el tono en el que está mostrando la palabra. Lo que él está diciendo es, esta es mi urgencia, Señor. Mi urgencia es que me laves. Mi urgencia es que yo quede limpio de esto. Pero quiero quedar limpio completamente, Señor. Cuando dice más y más, es esa idea. Quiero quedar completamente limpio. Quiero quedar completamente limpio del pecado que cometí. Él no está pensando en la culpa que el pecado trae, no está pensando en la consecuencia que el pecado trae, él está pensando en el pecado en sí y dice, límpiame completamente, quiero quedar limpio, Señor. Y entonces David entiende, este es el inicio del arrepentimiento. Es un hombre que entiende, lo único que necesito ahora es, Señor, ten misericordia. La misericordia de Dios exponiendo el pecado. Y esto es lo único que necesito. Ten misericordia. Dice, y límpiame de mi pecado. Límpiame es purifícame.
va a usar todo el tiempo términos que los llevan a los rituales de limpieza del templo para los sacrificios. Está usando todo el tiempo ese tipo de palabras, donde lo que está mostrando es su deseo es estar puro para Él, su deseo es estar limpio para Él. Entonces es lávame, purifícame, límpiame. El deseo de David no es estar bien con las personas. El deseo de David es estar limpio delante de Dios. Él entiende, esa es la verdadera misericordia. La verdadera gracia es entenderme limpio delante de Él, de quien ofendí. La verdadera gracia es que el pecado haya sido expuesto y que yo pueda decir, ten misericordia y límpiame. No quiero nada de este pecado. No quiero un rastro de este pecado en mi vida. Lávame más y más. Lávame completamente, purifícame. Pero también vemos que el hombre arrepentido no solamente mira la misericordia de Dios en su pecado, sino que el hombre arrepentido entiende que su pecado primeramente es contra Dios. Cuando miramos o escuchamos, o aun cuando nosotros confesamos, la forma en que nos damos cuenta qué es lo que realmente me duele, es qué es lo que realmente quiero solucionar. Cuando yo voy y pido perdón y mi urgencia es arreglar primero con las personas que fueron afectadas o arreglar primero las situaciones que se afectaron, arreglar, ¿no es cierto?, lo que se rompió. Entonces lo que queda en cuestión es qué realmente le dolió a esta persona. ¿Le dolió pecar contra Dios o le dolió lo que el pecado le quitó? ¿Por qué está dando estos pasos esta persona? ¿Está dando estos pasos porque no quiere perder más? ¿Está dando estos pasos porque entiende todo lo que el pecado le va a quitar? Que lo que quiere es, ¿no es cierto?, autopreservarse o ir y tratar de manotear un poco de lo que puede perder para no perderlo completamente. Pero acá lo que David va a mostrar, que el hombre verdaderamente arrepentido, lo que muestra es este aspecto, entiende, yo pequé contra Dios. Eso es lo principal, pequé contra Dios, pequé contra Dios. Dice, porque yo reconozco ese por qué va a venir conectado con todo lo anterior. David ahora entiende o clama para ser urgentemente limpiado y clama porque ahora él va a entender quién es él, o ahora él va a reconocer quién es él. ¿Sí? Dice, porque yo reconozco, esa palabra reconozco significa estoy consciente. Esa palabra reconozco significa ahora veo con claridad. Esa palabra reconozco significa ahora tengo toda la información de lo que está sucediendo. Y vos dices, pero ¿cómo? ¿David no sabía lo que pasó? Sí, sabía. Sí, sabía. El problema de la mente, ¿no es cierto?, de la conciencia mal enseñada, cuando nosotros empezamos a ocultar el pecado y empezamos a planificar todo para que el pecado nunca salga a la luz, es este aspecto. Es este aspecto, empieza a tapar todo lo que vos entiendes de lo que estás haciendo, hasta que llegue el punto donde puedes mirarte y decir, ah, mira, lo estoy haciendo bien. Ahora estoy trayendo a Betsabé conmigo, voy a criar a nuestro hijo. ¿Cuál fue el problema? Pero acá David dice, ahora yo entiendo algo y ahora lo veo con mucha claridad. Ahora yo estoy consciente de lo que está pasando. Estoy consciente de lo que está pasando. Así que cuando viene la exhortación, querido hermano, a tu vida, cuando alguien viene y te muestra con la verdad y pone en evidencia el pecado que está saliendo a la luz, la actitud con la que respondemos es tan importante que muestra si soy este tipo de hombre. Un hombre que está dispuesto a arrepentirse de su maldad. Un hombre que entiende y dice, sí, es verdad, gracias. Gracias, ahora lo veo con claridad. Ahora realmente lo entiendo. Lo venía, ¿no es cierto?, ocultando. Lo venía minimizando. Lo venía engañando y ahora lo entiendo. La forma en cómo respondemos es la forma en cómo vamos después a obrar.
Y vemos acá un David que es exhortado por el profeta y ahora él no va a pelear contra el profeta. Él va a decir, es verdad, lo reconozco, tengo claridad, ahora lo entiendo, ahora lo veo, es verdad. Porque yo reconozco mis rebeliones. Y la siguiente verso de esta oración es muy linda o muy fea, depende cómo lo veas, pero dice, y mi pecado está continuamente delante de mí. Este delante de mí da la idea de estar siempre cercano, pero en un lugar opuesto. Entonces, cuando David piensa en cómo estaba avanzando el pecado, David está pensando en este pecado que lo quise ocultar, nunca se fue de mi lado. Este pecado que yo quise ocultar estuvo siempre caminando al lado mío, va siempre delante de mí. ¿Sí? El pecado va siempre delante de mí. Es algo que yo no puedo dejarlo, yo no lo puedo ocultar. Pudo ocultarlo de todos, pudo matar a Urías, pero David, entiende, estuvo siempre ahí. Estuvo cercano y está opuesto, está oponiéndose a mí. Ahí en el Salmo 32:5 dice, otra vez Salmo de David, pero ahora es un salmo para pastorear, para enseñar. Y dice el versículo 5 del 32, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David sabía que eso es lo que sucede. David sabía que el confesar el pecado a Dios, confesar las transgresiones a Dios, tenía como resultado el ser perdonado por Dios. Pero entonces acá David dice, ahora lo recuerdo, ahora estoy consciente, ahora tengo claridad nuevamente. Es esto lo que pasa, ¿sí? Es esto lo que pasa. Soy consciente de mi rebelión, soy consciente de mi pecado. La persona verdaderamente arrepentida no es la persona que se asombra de lo que le están marcando. No es la persona que se espanta, ¿no es cierto?, cuando su pecado salió a la luz. Si no vemos acá este hombre, ¿no es cierto?, que dice es verdad, contra Jehová pequé. Es como termina la narrativa. Contra Jehová pequé, es verdad. Yo pequé contra él. Yo pequé, tengo claridad, estoy consciente. Dice, versículo 4, contra ti solo he ofendido. Entonces, cuando vos piensas esto, ¿no es cierto? David pudo sacar a Betsabé de su camino, David pudo sacar a Urías de su camino, David no pudo sacar de su camino el pecado que iba junto a él. Entonces ahora David entiende y dice, contra ti solo he pecado. Este contra ti, la forma en cómo debería entenderse es a ti, ¿sí? A ti solamente te he ofendido. Está David, hablándole a Dios y diciéndole, fue a ti Dios, fue a ti a quien te ofendí, fue a ti a quien te ofendí, solamente a ti te he ofendido. Entonces cuando miramos el pecado en nuestro corazón, tenemos que pensar eso. Tenemos, ¿no es cierto?, que tener un corazón humillado y decir, Dios, es solamente a ti a quien ofendo. Es a ti, Dios. Entiendo que varios fueron involucrados. Entiendo que varios fueron lastimados. Entiendo que muchas situaciones van a suceder por esto. Pero solo a ti te ofendí, Dios. Solo a ti. A ti solo te he ofendido. Dice, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Es como una aclaración del verso anterior. Dice, contra ti te he ofendido, y entonces aclara y dice, y yo hice lo malo delante de tus ojos.
Entonces, no solamente ha pecado, sino que Él dice, lo hice delante de tus ojos, Dios. Yo sé que tú estabas ahí cuando pecaba. Yo sé que tú me veías. Yo sé que tú lo viste, Dios. Lo hice delante de tus ojos. Cuando pensás en cualquier pecado, hermano, en cualquier pecado que podamos cometer, podemos ocultarlo toda una vida, pero hay una gran verdad. Dios lo vio, Dios lo ve, Dios ve el pecado caminando delante de nosotros. Dios lo sabe. Y esto es lo que David entiende. Solo a ti te ofendí, Dios. Y él reconoce esto, dice, para mostrar lo grande que es la justicia de Dios. Porque cuando un hombre se declara culpable, entonces la justicia de Dios se exalta. Cuando un hombre se declara culpable, entonces está reconociendo lo justo que es Dios. Entiende delante de quién se está enfrentando. Delante del Dios justo. Este juez justo que está enojado contra el pecador todos los días. David entiende, fue contra ti únicamente, fue contra ti. Y al declararme culpable, tú eres reconocido justo, Dios. Tú eres reconocido justo. Y entonces aquí vemos este cambio en el corazón de David. Vemos ahora un hombre que no le importa cómo va a quedar él. No quiere más cuidar una reputación. Él quiere que Dios sea reconocido. Y vos ves este quiebre en el corazón de David, porque una de las cosas que resalta el narrador ahí en 2 de Samuel, le dice, tú hiciste blasfemar el nombre de Jehová. Y ahora acá está mostrando, ¿no es cierto? Yo reconozco esto para que tú seas reconocido como justo. A David ya no le importa quién es él, ni cómo va a quedar su reputación. A David no le importa lo que la gente va a pensar después de que él confiese. A David ya no le importa lo que la gente y su reino va a pensar después de que todo sea expuesto. A David lo que le importa ahora es que Dios sea reconocido justo. Eso es lo que le importa. Y entonces avanza acá. Y es, ¿no es cierto?, lo que debemos pensar es ver a un hombre que no está clamando porque tiene miedo al castigo de su pecado. No es un hombre que está clamando, ¿no es cierto?, porque tiene miedo de todo lo que su pecado va a traer si lo confiesa. Vemos a un hombre que realmente está clamando, llorando porque deshonró a Dios con lo que hizo. A un hombre que mira y dice, yo pequé delante de este Dios justo. Yo pequé en los ojos de este Dios justo. Y entonces ves a un hombre que lo que le duele es haber ofendido a su Dios. Y esa es la actitud de un hombre arrepentido. Esa es la actitud de un hombre verdaderamente arrepentido. Y avanza y dice, he aquí, ese he aquí es, ¿no es cierto?, como ponga atención, o lo que le llama la atención, va a dar un enunciado importante. Dice, en maldad he sido formado, pero no va a usar esto para poder excusarse y decir, ¿no es cierto?, bueno, yo hice esto con Betsabé porque es lo natural. O sea, yo fui formado en pecado, yo nací con pecado, ¿cómo es? ¿Por qué se asombran de esto que hice? Si a la final yo fui formado en maldad, no. Él sigue, ¿no es cierto?, subiendo en intensidad y es no solamente hice lo malo delante, no solamente está ahí el pecado, sino que yo fui formado en pecado. O sea, el pecado siempre estuvo ahí. Él reconoce su condición. Él reconoce su condición y entonces entendemos todos los primeros versículos. Él sabe por qué clamar por misericordia, porque cuando él ve quién es él, entiende, soy solo una miseria que necesita que Dios se apiade, porque lo que yo tengo en mi vida es pecado, fui formado en maldad, en maldad me concibió mi madre.
¿Qué tiene que suceder en la vida del creyente para estar conscientes de la presencia constante de Dios en nuestra vida? ¿Por qué se nos hace tan fácil pecar y querer ocultar, olvidando que hay un Dios que todo lo ve? Olvidando, ¿no es cierto? Como dice ahí el Salmo 15, los ojos de Jehová están en todo lugar. ¿Qué es lo que tiene que suceder en nuestra vida para que realmente estemos conscientes de esto es real? Estoy pecando no solo contra Jehová, estoy pecando delante de los ojos de Jehová. ¿Qué tiene que suceder en nuestra vida para que vivamos a la luz de esas verdades? Lo que pasó acá, ¿no es cierto?, en David, fue mirar su vida, al menos este capítulo de su vida, y mirar los pasos que él avanzó hacia el desastre. Y muchas veces esperamos ese punto. Esperamos este aspecto cuando ya llegamos al desastre de nuestro pecado para recordar y decir, Dios estaba ahí. ¿Cómo pude hacerlo? Dios estaba ahí. Y entonces, cuando vemos todos estos pasajes, podemos mirar, ¿no es cierto?, cómo mi pecado delante de Dios evidencia la miseria de mi corazón. Así que estos pasajes hasta acá nos enseñan cosas valiosas. Primero, lo que dijimos, la forma en cómo respondes cuando el pecado te es expuesto, dice mucho de cuánto te duele realmente tu pecado. Dice mucho de cuánto realmente tememos a Dios. Pero otra cosa que nos enseña estos pasajes es que cuando nosotros nos asombramos del pecado de otros, solo evidencia cuánto no nos conocemos, cuánto no estamos conscientes de toda la potencial maldad que todavía está en nuestro corazón. Porque tenemos este corazón, un corazón que es potencialmente apto para hacer lo mismo que hizo David. Para hacer lo mismo que hizo David. Pero cuando nos asombramos es porque estamos olvidando lo miserables que somos y cuánta misericordia necesitamos. Tercero, dijimos primero, el hombre arrepentido mira la misericordia. El hombre arrepentido entiende que su pecado fue contra Dios. Tercero, el hombre arrepentido busca celosamente un corazón agradable a Dios. Cuando ves ahí en 1 Corintios, que es uno de los pasajes que vamos a estar estudiando el sábado, vos miras que uno de los aspectos del verdadero arrepentimiento, el 2 Corintios, perdón, uno de los aspectos del verdadero arrepentimiento es el celo, ¿sí? El celo que produce la tristeza que viene según Dios. Cuando se refiere a celo, no se refiere, ¿no es cierto?, a los celos entre hermanos, sino se refiere a cómo ahora mi corazón quiere una sola cosa, y es a Dios. No quiero nada más, porque entiendo lo que pasó cuando decidí que mi corazón vaya tras otra cosa. David ahora mira y dice, ahora yo entiendo, estoy consciente de cómo llegué a matar a Urías. Y quiero una sola cosa, quiero que mi corazón ahora solo desea a Dios. Y cuando pensamos en un corazón que solo desea a Dios, David no se puso a hacer una lista y decir, bueno, entonces no me voy a asomar más al balcón, ¿sí? En primer lugar. En segundo lugar, cada vez que hay que salir a la guerra, voy a salir a la guerra. Entonces anotemos el segundo paso, ¿no es cierto? Primero, no me asomo al balcón. Segundo, salgo a la guerra. Tercero, si hay una muchacha linda, no la persigo más, ¿no es cierto? Entonces, tercero, escapo de las muchachas lindas. No, David lo que entiende ahora es yo necesito un corazón celoso, no una cantidad de reglas que eviten que yo llegue a ese lugar. Porque David lo que entiende es las situaciones fueron solamente la circunstancia que llevó a que se exponga lo que hay en mi corazón. Así que lo que necesito es que Dios transforme mi corazón. Ya había dicho, límpiame, purifícame, lávame. Y ahora lo que va a pedir David es que su corazón sea cambiado.
Ahora David lo que entiende es mi corazón tiene que desear solo a Dios, nada más, pero solo Dios lo puede hacer. Así que avanza y dice nuevamente, he aquí, nuevamente presten atención, va a venir una verdad importante. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Ese tú amas es a ti te complace o tú te deleitas en lo verdadero, en lo honesto. Cuando se refiere a lo íntimo, está hablando de la firmeza de carácter, está hablando de la integridad del hombre. Entonces, cuando David está acá mirando y dice, tú amas la verdad en lo íntimo, no está refiriéndose a ese momento donde nadie te ve. Además, en este pasaje, sino lo que está mirando es que lo que Dios ama es integridad de corazón. Ahí donde solo eres vos y Dios. Ahí donde no hay forma de ser hipócrita. Es el lugar donde Dios y vos lo pueden ver, donde vos y Dios lo conocen, donde Dios y yo podemos saber qué está pasando. Dice, ahí Dios ama lo verdadero, ahí Dios ama lo íntegro, en ese lugar donde nadie más lo puede ver. Hoy yo le preguntaba a un hombre y le decía, me mandó un mensajito contándome una situación, y yo le decía, te pido algo, para y ponte a pensar cuándo y cómo empezó. Y él me decía, Titi, arrancó hace 3 días que yo sabía lo que hay en mi corazón y decidí no decirle a nadie nuevamente, ¿sí? Y lo que uno piensa es, ese tipo de celo es el que Dios quiere, que esté ahí en tu corazón, donde nadie más lo ve, y que digas, no voy a permitírmelo, porque sé a dónde me va a llevar si decido hacerlo. Sé a dónde me va a llevar si yo decido guardar el pecado ahí donde nadie más lo ve. Dios ama la integridad en ese lugar, en lo íntimo, en lo íntegro, donde nadie más lo puede ver. Un corazón completamente inclinado a la adoración a Dios. Un arrepentimiento genuino no es solo un hombre que se está esforzando en hacer cambios externos, sino que es un hombre que entiende el problema está ahí en el corazón. Y Dios quiere que yo lo adore con todo mi corazón. Y eso es lo que persigo. Y entonces ahí se avanza al siguiente aspecto, porque dice, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto, y ahí sí lo secreto se refiere al lugar, al momentos a solas, ¿sí? Y David dice, ahí cuando yo he estado solo contigo, Dios, tú has hecho algo. Tú me has instruido, me has hecho aprender, me has hecho estar consciente, me has hecho sabio. Entonces, David, lo que entiende, ¿no es cierto?, ¿qué es un corazón celoso? Un corazón celoso es ese corazón que quiere solamente adorar a Dios. Ese corazón que dice, yo no voy a dar más lugar a este pecado. Yo voy a estirarme para que mi corazón no lo desee más. Y si viene la tentación, voy a tener un corazón que prefiera adorar a Dios y batallar hasta la sangre, como dice Hebreos, que decidir ceder mi adoración a Dios. Porque hermanos, la batalla contra el pecado se trata de adoración. ¿Adoramos a Dios o no adoramos a Dios? No hay un punto intermedio. Y Dios quiere un corazón celoso, que solamente esté dispuesto a adorarlo a Él. Y David dice, porque ahí en lo secreto, cuando estaba David y Dios, dice, vos me hiciste sabio, dice, vos me enseñaste sabiduría, vos me hiciste estar consciente. Cuando pensás en estos aspectos, la verdad es que humilla el corazón, porque siendo sinceros, muy pocos estamos mirando de esta manera en nuestra batalla. Muy pocos estamos diciendo, Señor, perdóname y dame un corazón que te adore solo a ti. Señor, perdóname y hazme celoso de ti. No quiero compartir más mi vida con ningún pecado.
Muy pocas veces, ¿no es cierto?, clamamos al Señor y decimos, Señor, dame este corazón, un corazón que solo te adore a ti. Yo ya no quiero más, Señor. No quiero más avanzar hacia este pecado. No quiero ser más destruido por el pecado, Señor. Dame un corazón que solo te adore a ti. Pero avanza David y dice, purifícame. Aquí va a usar dos términos para hacer referencia al ritual que se hacía ahí en Levítico para la limpieza del leproso. ¿Sí? Dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Acá está mirando David y trayendo a memoria, ¿no es cierto?, a este leproso que había sido puesto fuera del campamento y después venía, se presentaba delante del sacerdote y pasaba todo el ritual para poder ser llevado de vuelta dentro del pueblo. Un ritual de limpieza, ¿sí? Un ritual de purificación, donde su cuerpo, sus vestimentos, todo era limpiado. Pero algo no desaparecía, ¿sí? Las marcas de la lepra quedaban en estas personas. Pero eso no importa para David. Para David lo que importa es ser limpio. Para David lo que importa es ser este leproso que es recibido de vuelta dentro del campamento. Para David lo que importa es este punto de comunión nueva con Dios. Eso es lo importante para David. Para David lo que le importa es, quiero estar de vuelta así con Dios, cercano, como el leproso cuando es recibido nuevamente. Eso es lo que deseo, Señor. Y nos damos cuenta que este perdón que David quiere recibir, se lo refleja en el versículo 8, porque dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Ves ahí, no es cierto, lo que surge de este corazón que se ve limpio y que entiende ahora puede tener esta comunión con Dios? Es, quiero esto de ti, Señor. Quiero que de ti, ¿no es cierto?, escuchar el gozo. Quiero de ti escuchar la alegría. No es que David era indolente y ya no le importaba lo que había hecho. David ahora tenía un verdadero gozo. David ahora se entendía limpio. David ahora se entendía purificado. Y eso es lo que el hombre que verdaderamente se arrepiente busca. No busca la felicidad de que no pierda nada por haber pecado. No es el hombre o la mujer, ¿no es cierto?, que están felices de haber pecado, fue expuesto, pero no se dañó mucho al final, no se perdió tanto, no estuvo calculando cuán grande va a ser el daño y está feliz porque no fue tan grande como él pensaba. No es el hombre que dice, pensé que iba a ser peor cuando lo cuente, sino es el hombre que está contento porque ahora su tiempo de comunión o su lugar de comunión con Dios volvió. Es este hombre que entiende el verdadero gozo, la verdadera alegría, esta comunión de ser limpio. Y avanza y dice, esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades. Ahí vamos terminando. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y esa palabra crear significa hacer de la nada. David está entendiendo esto. No hay forma de que yo cambie, ¿sí? No hay forma de que yo produzca esto. Por lo tanto, necesito que Dios lo haga. Necesito que Dios haga en mí un corazón limpio, ¿sí? Dios haga un corazón limpio. Y no solamente un corazón limpio, sino va este aspecto, ¿no es cierto?, de renovar un espíritu recto dentro de mí. Es este hecho, ¿no es cierto?, de que David lo que entiende es, solamente tú lo puedes hacer, Dios. No solamente darme un corazón, sino darme un entendimiento recto, darme un entendimiento realmente que avance a lo correcto. Solamente tú lo puedes hacer, Dios. Y viene este deseo de David, no me eches lejos, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Se acuerdan a quién pasó esta escena? A Saúl, ¿sí? Y David tiene eso en mente y dice, Dios, quítame todo, llévate el reino, quítame a mi hijo.
pero vos no me dejes. No escondas de mí tu rostro. No me deseches. No te apartes de mí, Dios. David entiende, o sea, quita todo. Entiende lo que su pecado va a traer. Entiende la consecuencia que su pecado trae. Pero lo único que quiere es Dios. Vos no me dejes, Dios. No me dejes. ¿Sí? Y va terminando. Y el último sería, el hombre arrepentido avanza diligentemente en el camino de la vindicación. Y entonces recién hasta acá, David piensa en su reino. Recién hasta este punto, David piensa en su reino y dice, vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Entonces, ¿sí? Entonces David sabe, cuando Dios ya haya hecho toda la obra en mi corazón, solamente entonces voy a hacer esto, dice David. Solamente entonces voy a enseñar a los transgresores su camino y los pecadores se convertirán a ti. Se convertirá David en un vocero de Dios. Solamente cuando Dios le dé este corazón y David reconozca su condición y Dios limpie a David y entonces el gozo de la salvación vuelva a David, solamente ahí él va a ser un vocero fiel de Dios, donde va a ir y predicar a los transgresores, donde él confía, todos se van a volver a ti. Dice, líbrame de homicidios, oh Dios. Ese es un hombre valiente, ¿no es cierto? Que él no dice, bueno, yo ya maté a Urías, aprendí la lección, nunca más va a pasar. No, sigue diciendo, Señor, líbrame de los homicidios, ¿sí? Porque ahora ves este corazón de un hombre que no piensa, yo ya estoy libre de esto, sino que un hombre que entiende, yo fui capaz de hacer esto. Así que, Señor, líbrame de hacerlo. Y dice, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Entonces no es solamente un hombre que habla de Dios, sino que ahora es un hombre que canta de Dios. ¿Sí? Dice, porque no quiere sacrificio que yo lo daría. David entiende acá, no lo vine haciendo bien. Y yo sé, Dios, que tú no lo quieres así. Entonces tú no quieres eso. Tú no quieres algo que yo lo daría. ¿Sí? Dice, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Entonces ves acá, ¿no es cierto?, un hombre que busca el testimonio público como fruto de su vindicación. Vos ves a un hombre que busca la verdadera integridad como fruto de la vindicación. Dice, yo no quiero matar más, Señor, ¿sí? Yo quiero ser íntegro delante de ti. Ves a un hombre que entiende el verdadero deseo de Dios, ¿sí? El corazón que Dios busca. Pero ves a un hombre que ahora dice, yo sé lo que Israel necesita. Y David llega a esta conclusión y dice, David no necesita un rey. Perdón, Israel no necesita un rey. Israel necesita a Dios. Israel necesita a Dios. Y entonces va terminando y dice, haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿Cuándo va a suceder esto en Israel? No cuando David avanza en su reino, sino cuando Dios edifique Israel. Dice, hazlo tú, Dios, hazlo tú. Y si lo haces tú, entonces ellos van a hacer lo correcto delante de ti. Este es un hombre arrepentido. Un hombre que entiende, ¿no es cierto? Sí es importante que mi familia no se pierda. Sí es importante que mis hijos no sean lastimados por mi pecado. Sí es importante que el enemigo no tome ventaja en el ministerio por mi pecado. Sí es importante, ¿no es cierto?, que mi familia no sea destruida con lo que los otros digan. Sí es importante que mis hijos no imiten lo que yo estoy haciendo. Pero a cada vida entiendes, solo tú lo puedes hacer, Dios. Solo Dios lo puede hacer. Y lo que mi familia necesita
no es un hombre que oculte el pecado para que ellos no sean lastimados. Es un hombre que confiesa el pecado convencido de que va a ser Dios quien restaure todo, convencido de que va a ser Dios quien edifique su vida y de todos los que Él ha lastimado. Es un hombre con convicción de quién es Dios y quién es Él. Entonces, queridos hermanos, cuando pensamos en el temor, en el arrepentimiento bíblico, lo que debemos pensar es, el arrepentimiento bíblico tiene estas marcas. Mira la misericordia de Dios cuando el pecado es expuesto, no se excusa, no se defiende, lo acepta. El arrepentimiento bíblico, ¿no es cierto?, reconoce que su pecado ha sido delante de Dios y no está interesado en defender quién es Él o defender lo que va a perder. No está interesado en querer con urgencia restaurar lo que está dañando, sino entiende es contra Dios, contra Él fue solamente. El arrepentimiento bíblico busca celosamente que el corazón ahora adore solo a Dios. Pero el arrepentimiento bíblico, ¿no es cierto?, busca la vindicación bíblica, donde ahora yo espero que Dios haga todo. Voy y arreglo todo lo que lastimé, pero sé que es Dios quien tiene que hacerlo. Es este hombre que no solamente quiere arreglar, sino que quiere arreglar entendiendo quién es Él y hasta dónde el pecado le puede llevar. Entonces, cuando nosotros pensamos en nuestras vidas, queridos hermanos, lo que debemos pensar, en primer lugar, es que el pecado oculto destruye. El pecado oculto destruye primeramente nuestra conciencia, ¿sí? El pecado oculto destruye el gozo de tu salvación. El pecado oculto destruye tu cuerpo, ¿sí? Otra de las cosas que debemos pensar es el arrepentimiento genuino te empuja a exponer tu pecado y no a defenderte de la exhortación contra tu pecado. La búsqueda de integridad delante de Dios es la marca clara del hombre arrepentido. Entonces, si realmente nos duele el pecado que hemos cometido, la búsqueda de la integridad delante de Dios es lo que va a evidenciar que realmente estamos arrepentidos. Cuando a cucharazos te tienen que seguir sacando lo que hiciste, entonces lo que debes preguntarte es, ¿lo estoy confesando porque me descubrieron y ahora me están forzando? ¿O realmente lo estoy confesando porque temo a Dios y entiendo que pequé contra Él? ¿Qué cosas estás considerando más valiosas al decidir ocultar tu pecado? ¿Qué estás pensando que tiene más valor que la santidad de Dios? ¿Qué estás temiendo perder? ¿Qué es lo que no quieres perder para decidir ocultar tu pecado? ¿Qué estás queriendo defender? ¿Qué es lo que no quieres que sea destruido? Que decides ocultar tu pecado. ¿Cómo reacciono cuando el pecado es expuesto? ¿Miro la misericordia de Dios o reacciono en amargura y enojo contra la persona que me está exponiendo? ¿Cuáles son las marcas de arrepentimiento bíblico que podemos ver en nuestra vida? ¿Las podemos ver realmente o necesitamos, ¿no es cierto?, fijarnos qué está pasando? ¿Las marcas realmente evidencian arrepentimiento bíblico o solo estoy experimentando continuo arrepentimiento por el pecado que estoy cometiendo? Así que, querido hermano, esta noche yo quiero llamarnos la atención a que podamos mirar el ejemplo de David y pensar cómo estoy delante de Dios, cómo estoy realmente delante de Dios. Solamente Dios puede saberlo. Como dijimos, es ese lugar íntimo donde Dios ama la verdad. Y es ahí donde yo apelo y te digo cómo estás delante de Dios. Sí, entre vos y Él. Oramos. Padre, te pido, Señor, que nos des misericordia, Señor, para poder ser valientes.